Dios, hermano, no solamente es para salvación, sino que Él también nos ha llamado para gobernar. Diga, Dios me ha llamado para gobernar. Pero para gobernar, primeramente tenemos que entender algo, y eso es autoridad. La autoridad que Dios nos da o nos confiere no únicamente es una autoridad defensiva, es una autoridad ofensiva. No es únicamente para defendernos de las tinieblas, sino para ofender a las tinieblas, para avanzar en medio de los tiempos difíciles. Cuando el Señor confiere la autoridad a su iglesia, a sus hijos, es para representar su reino en la tierra con poder, con revelación, con respaldo del cielo. Pero antes de caminar en este nivel de autoridad, hermano, debemos de tener dentro de nosotros una transición, primeramente de identidad y de responsabilidad. Mire, la autoridad que nosotros recibimos es conferida. Por eso no podemos autoproclamar la autoridad. Juan capítulo 15, verso 16, hablando Jesús le dice: mas no me eligieron vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que lleven y fructifiquen. Dios, diga conmigo, Dios me escogió, Dios me ungió y Dios me confiere autoridad. No es que yo voy y tomo la autoridad, porque aquellos que toman la autoridad, hermano, son rebeldes o están en rebelión. Pero cuando nosotros recibimos la autoridad de Dios, estamos bajo su poderosa mano. Escúcheme, la autoridad sin respaldo es únicamente manipulación. Cuando nosotros no somos conferidos de autoridad celestial, únicamente lo que vamos a hacer es manipular. Y Dios no nos ha llamado a manipular. Dios nos ha llamado a conferir, a ser conferidos, por la autoridad divina. Mire, Jesús hablándole a los discípulos, en Marcos capítulo 6, verso 7, ellos fueron enviados por Jesús de dos en dos a predicar el Evangelio. Pero a mí me llama mucho la atención en Marcos capítulo 6, verso 7, que Jesús, al momento que les da la comisión, les dice: les doy autoridad sobre espíritus inmundos. No les dice: hey, vayan a Samaria, vayan a Nazaret, vayan a... Dígame una ciudad bíblica, hermano, ayúdenme. Vayan y predíquenle y sometan a la gente. No, les dice: vayan y yo les doy autoridad sobre los espíritus inmundos. Los envía y les confiere su autoridad y los autoriza para usar el poder de Dios. Miren qué extraordinario. Cuando Dios te comisiona o cuando Dios nos comisiona, Cristo nos comisiona, igualmente nos autoriza para usar el poder de Dios. Pero no podemos ejercer autoridad que Dios no nos ha entregado. Muchos hoy se encuentran en un problema, en una disyuntiva, porque quieren hacer cosas que Dios aún no les ha autorizado. Diga: Dios me autorizó echar fuera demonios, pero no manipular a la gente. Y la autoridad, hermano, tiene un principio. Nace en dos ámbitos. La autoridad nace en dos ámbitos. Nace en la intimidad y en la obediencia.
Juan capítulo 14, verso 23. Pero los que me aman, mi palabra guardan, y vendré a él, y haremos morada con él. Dios no puede conceder, Dios no puede promover a quien Él no conoce. Él no le puede dar su autoridad a alguien que no conoce. Aunque se diga cristiano, aunque se diga espiritifláutico religioso, no le puede conceder esa autoridad, aunque venga todos los domingos, si no hay una intimidad. Si no hay una relación cercana con el Señor, no puede conceder o ceder su autoridad, porque Él no promueve a quien no conoce. La obediencia, hermano, es el canal donde fluye la autoridad. La obediencia a Dios, la sujeción a Dios, es el canal por donde fluye la autoridad. Y mire, le voy a poner un ejemplo en la Biblia. Mateo capítulo 8, versos 5 al 10. Se encuentra Jesús con un hombre llamado centurión romano. Y le dice la necesidad: está enfermo un siervo que yo amo. Un siervo muy amado por mí. Y Jesús le dice: vamos a tu casa, yo te acompaño. Y le dice: hey, soy indigno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Ahí refleja algo el centurión: el conocimiento, la revelación. Porque él le explica a Jesús y le dice: hey, yo soy hombre bajo autoridad. Y si yo digo que se haga algo, se hace. Así que yo creo que tú también eres un hombre bajo autoridad divina. Y si tu palabra es hablada, mi siervo sanará. El entender, hermano, el proceso de estar bajo autoridad para ejercer autoridad. Lo veo como que guau, ¿verdad? Jesús era una persona, era un personaje, era un Dios divino, 100% hombre, 100% Dios, que obraba en la autoridad y en el poder de Dios. Pero mire algo extraordinario: entender estar bajo autoridad es una cosa, pero ser conocido en el reino de los cielos es otra muy distinta. Acompáñeme a Lucas capítulo 4, verso 36. El centurión entendía, y conforme su entendimiento, él ejercía su fe. Y estamos ahí. Lucas capítulo 4, verso 36. Y estaban todos maravillados, y hablábanse unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y con poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundió por todos los lugares del contorno. Jesús llega a una sinagoga donde se predica, donde se ora, pero dentro de la sinagoga había un hombre con un espíritu inmundo. Sin que Jesús lo hubiera, dicen, ¿verdad?, en el rancho, cuchillado, ¿cómo se dice? Cuchillado, ¿verdad? Sin que él hubiera provocado, el espíritu inmundo empieza a manifestarse y se empieza a revolcar. Y Jesús, con la autoridad del Padre, le manda que lo suelte. Le dice: cállate y sal de él. Pero escúcheme algo: Jesús aún no había sido conocido, estaba iniciando su ministerio. Pero ¿dónde se era conocido? En el mundo espiritual. Por eso se sujetaban los espíritus inmundos. Cuando nosotros dejamos
Y cuando los espíritus inmundos se manifiesten, vamos a tener el respaldo del cielo para echarlos fuera. Por eso, hermano, la autoridad no se impone. No dijo Jesús, yo soy el Mesías, a mí tienes que obedecerme. No, únicamente demostró que estaba en alianza con el cielo y le dijo, cállate y sal de él. No me importa lo que tú hables, no me importa el mensaje que tú tengas, cállate y sal de él. Por eso, hermano, no debemos imponer la autoridad. La autoridad se demuestra. Diga conmigo, la autoridad demuestra que yo estoy alianzado con el cielo. Cuando yo soy conocido en el mundo espiritual, hermano, cuando yo tengo intimidad con Dios, en este mundo voy a poder ejercer la autoridad que Dios me ha conferido, con poder y con gloria. Aquellos que hemos creído, hermano, a través de la fe, de la intimidad y la obediencia, podemos hacer cosas que ojo no vio, que oído no escuchado y que aún no han subido al corazón de los hombres. Pero quiero que entienda, hermano, que debemos de ser transicionados. Ser transicionados de ser un simple siervo a ser transicionados a ser representantes del reino de los cielos. Una transición del rol espiritual. Es muy cómodo ser siervo, es muy cómodo porque el amo nos dice qué hacer, pero ser un representante del reino de los cielos tiene una responsabilidad, y es avanzar y establecer el reino de Dios. Ser siervo es bueno, no digo que no, pero es más excelente transicionar nuestra vida espiritual. Juan capítulo 15, verso 15, Jesús hablando les dice, ya no serán llamados siervos. Y les dice ¿por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Ahora serán llamados amigos, porque ahora tienen parte en el reino. Usted tiene que transicionar su vida espiritual de ser simples siervos a ser amigos del Espíritu de Dios, de Cristo Jesús. Mire, el apóstol Pablo habla en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el verso 20. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Tenemos que cambiar y transicionar de solo ser siervos a ser embajadores. Pero no todos están listos para llevar esta responsabilidad. No todos están listos para llevar esta responsabilidad a cuestas. Pero déjeme decirle, Dios hoy está moviendo a muchos de una posición de servicio a una posición de gobierno espiritual. Y yo creo que hay más de uno en este lugar que van a empezar su transición, van a cambiar de ser solo siervos a ser amigos del Espíritu de Dios, y van a ser empujados, van a ser llevados a ser representantes dignos del reino de Dios. Hermano, no se trata únicamente de solo tener palabras bonitas, de solo tener léxico, de solo leer la Biblia y memorizarla. No se trata solo de eso, sino de ser dignos representantes de aquel que da la palabra divina. El Señor Jesús hablando les dijo, ustedes serán mis testigos. Testigos es aquel que participa viendo, ocularmente, oyendo. Ustedes serán testigos fieles en toda Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Ustedes van a ser testigos del poder de Dios. Pero necesitamos, hermano, salir de un estado únicamente de
a ser un estado protagónico donde la gloria del Señor se manifieste a través de nuestra vida. La autoridad de Dios está disponible para los que creen, porque dice la Escritura: los que creen las cosas que yo he hecho, ellos también las harán, y aún mayores. Tenemos que entender esto, hermano, y renovar nuestra mente para entrar en ese ámbito de autoridad, dignos representantes del reino. Pero la autoridad tiene un propósito, hermano. No es únicamente pararnos ante una muchedumbre, ante una multitud, y que nos oigan y nos presten atención, sino la autoridad. La autoridad tiene un diseño, y ese diseño es impactar lo espiritual y lo natural. Impactar lo espiritual y lo natural. En Mateo capítulo 18, verso 18 dice: todo lo que haces en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Les está enseñando un principio de autoridad. Les está enseñando cómo usar la autoridad en este mundo natural. Que todo lo que confinamos en esta tierra va a ser causa y efecto en el mundo espiritual. Pero debemos entender, hermano, que debe ser con responsabilidad. Decía mi abuelo: maldición de perro viejo no llega, pero usted maldiga a una persona y créame que se muere. Hay poder en su boca. Usted tiene autoridad en su boca. Usted debe de entender que debe transicionar su modo de hablar, su modo de moverse, de manifestar. Hay autoridad. Pero nosotros, cuando hablamos bendición para la vida de la gente, ¿qué cree que se va a manifestar? Bendición. Los discípulos, en un momento frustrados, sin carácter, le dicen a Jesús: hey, oramos, Señor, para que el fuego descienda y los consuma. Y les dice Jesús: ustedes no saben ni de qué espíritu son. No saben que el Espíritu de Dios trae gozo, trae paz, trae templanza. Ustedes no conocen ni siquiera el Espíritu de Dios. Por eso les enseña los principios fundamentales de la autoridad. Cuando declaramos sanidad sobre los cuerpos son sanos porque hay una causa y un efecto del mundo natural al mundo espiritual. La autoridad, hermano, está diseñada para impactar lo espiritual, pero también lo natural. Tiene una causa y un efecto. Y cuando entendemos eso en claridad, se cumple lo que dice Isaías capítulo 58, verso 8. Y tu luz irradiará como el alba, y tu justicia irá delante de ti. Cuando ese entendimiento del ejercicio de la autoridad entre nosotros podemos ser luz en medio de las tinieblas. No es por ser místico, hermano, pero tenemos autoridad. Diga conmigo: tenemos la autoridad de Cristo. Y tenemos que tener el carácter de Cristo para someter y para dominar. Por eso el Señor habla y el apóstol Pablo habla y dice: ustedes tienen la mente de Cristo, ustedes son renovados, son nueva criatura, tienen dominio propio. Porque el apóstol Pablo sabía que una iglesia con autoridad, pero sin carácter, es una iglesia peligrosa. Porque así como la verdadera autoridad transforma ambientes, autoridad sin carácter destruye.
La autoridad nos da acceso a gobierno, a negocios, incluso a la religión. Pero no es para presumir, sino para influenciar a través del reino. En la semana pasada fui a una congregación y al terminar el servicio se acerca conmigo una joven y me dice: usted tiene el don de ciencia, hermano, y traigo a mi amiga para que usted ore por ella y le dé una palabra, porque hace algunos meses levantaron a su papá y tiene esa incertidumbre. Ella quiere saber si está vivo o si muere. Mire en qué lío y en qué aprieto me metieron. Qué gran responsabilidad poder dar una palabra a alguien de parte de Dios y decirle: no, sí, su papá, véngase tal día, a tales horas, pues después del plano natural. Imagínense, si usted estuviera en el otro lado, no fuera el que fuera a dar la palabra, sino el que fuera a recibir la palabra. ¿Qué pasaría en su interior? Autoridad había para decirle las cosas. Pero ¿sabes una cosa? Cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu de Dios y tenemos interacción con su palabra, Él nos ayuda y nos da la sabiduría para salir de esos enrollos. Y me recordó Deuteronomio capítulo 23, verso 29, que dice: los misterios ocultos son de Dios. Hay cosas que Dios oculta, y no voy a predicar de eso, pero necesito que lo entiendas. Hay cosas que Dios oculta por gracia. Y ella se fue confortada, porque sabes una cosa, ella terminó diciéndome: bueno, si vivo o muera, yo creo que Jesús tiene misericordia de él. ¡Wow! Me impactó, porque tenía la autoridad para derrumbar su esperanza. Pero yo conozco que esa autoridad que hemos conferido, que Dios nos ha conferido, es para usarse con responsabilidad, para edificar al cuerpo de Cristo. Tenemos que entender, hermano, que el nivel de autoridad no es solo para ver, sino para hacer más por el reino de Dios. Y déjeme decirle que cuando usted da una palabra de consuelo, está haciendo muchísimo por el reino de Dios. Está levantando al caído, está haciendo luz en derredor suyo. Por eso, para ejercer la autoridad, requerimos ser capacitados. Necesitamos ser capacitados, porque hoy yo me encuentro con una iglesia bruja, carismática, pero en fin bruja. Señor, rómpele la pata a fulanito porque anda de borracho. ¡Ey! Esa es la voluntad de Dios. Señor, que tengo un accidente porque no vino a la iglesia, porque se fue de vacaciones. ¡Ey! Esa no es la voluntad de Dios. Y Dios no nos puso en este lugar para emitir juicio. Él nos puso en este lugar para hablar gracia y vida. Necesitamos entender, hermano, que Dios nos confiere autoridad según el nivel de confianza, de intimidad y de obediencia. Hechos capítulo 7, verso 22. Dice: y Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios,
y era poderoso en palabra y en obra. No lo está diciendo el Antiguo Testamento, lo está diciendo, creemos que lo escribió el evangelista Lucas. Y dice, Moisés fue enseñado. Moisés fue enseñado por 40 años, hermano, cómo emitir un gobierno, cómo establecer un gobierno. Pero diga, todos queremos autoridad. Muchos no estamos calificados para emitir y para ejercer autoridad, hermano. Necesitamos ser enseñados. Necesitamos ser instruidos. Y el apóstol Pablo le habla en la segunda carta a Timoteo y le dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. No matemáticas, no biología, no contaduría, sino aprobado en el sentido de que lo que Él le ha ministrado en la primera carta, el apóstol Pablo haya empezado a trabajarlo en su interior. Por eso le dice, tienes que presentarte aprobado. Mire, otro que no se nos caiga de la boca los predicadores es David. David duró más de 13 años después de ser ungido para ejercer el gobierno. Imagínese esta espera. Le dio su cetro, lo ungió y le dijo, tú eres el próximo rey. Todos quisiéramos ir al Palacio Municipal y decirle a Beto Pérez, ¿sabe qué, don Betito? Pues yo soy el próximo, ¿verdad? Pero no, él tuvo paciencia. Él fue enseñado, aún en la persecución, él fue enseñado. En la cueva de Adulam, él fue enseñado a restaurar a los endeudados, a los enlutados, a los amargados. Él fue capacitado por el Espíritu de Dios para gobernar con diligencia. Tanto así que Dios le prometió que sería un reino eterno y en Cristo Jesús tiene cumplimiento. Pero la preparación no solamente, hermano, es bíblica, también es mental, emocional y estratégica. Acompáñenme a Hechos capítulo 19, verso 16, para ir aterrizando esto. Este es la Biblia. Hechos capítulo 19, verso 13. Lo tenemos. Dice así, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús, Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? El hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Mire, aquí hay algo, una luz profunda que nos habla y dice que aquellos veían cómo lo hacía Pablo y ellos tenían experiencia en el exorcismo ambulante. Andaban como los cazafantasmas buscando nomás a los endemoniados. Y se les ocurrió una gloriosa idea.
era que Pablo, en el nombre de Jesús, echaba fuera a los demonios. Y ellos vieron esto y se les hizo como que sabroso. Ah, mira con qué facilidad Pablito echa fuera a los demonios. Y se les presentó una grandiosa oportunidad, el debut. Y llegaron y le dijeron: te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el endemoniado le dice: oye, espera, la cosa suena tan romántica y tan bonita. Yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. ¿Ustedes quiénes son? ¿Cómo pueden venir a ejercer autoridad si el mundo espiritual no los conoce? ¿Cómo pretenden echarme fuera de un dominio donde yo me lo he ganado a pulso? Sí, conozco el nombre de Jesús y yo sé que me tengo que sujetar. Conozco a Pablo porque es muy conocido por acá, por estos barrios. Pero ustedes no tienen autoridad para ejercer dominio, para gobernar, para establecer el reino de los cielos en este imberbe que me dio lugar. La autoridad, hermano, no es una medallita, no es Santo Toribio, no es Santa Eulalia, no es Santo Crespón. La autoridad son las cartas que nos avalan en el reino espiritual de que somos de Cristo. Necesitamos entender esto, hermano, porque una autoridad sin preparación, sin intimidad, sin obediencia, únicamente nos vamos a exponer a ser heridos por el enemigo. Y Jesús le dijo en el pasaje, en Lucas capítulo 10, 19, mira, les he dado autoridad sobre toda poder del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos si quieren. Nada les hará daño. Pero yo me encuentro, hay personas que quieren ejercer autoridad, hermano, y cuando se meten en camisa de 11 varas, mire, créanmelo, yo he visto hermanas con la boca chueca por meses porque se metieron en un lugar donde no tenían autoridad ni dominio, donde no estaban dando frutos. Y hoy el Señor quiere, hermano, que nuestra vida sea avalada por el cielo. Pero antes de eso, de ser una vida pública avalada, necesitamos entrar, cerrar la puerta, abrir las ventanas al cielo y entrar en comunión con el Espíritu de Dios. Déjese de tonterías, hermano. Déjese de blandiduras. E inicia a ser conocido en el reino de los cielos. Me encanta este pasaje. En el capítulo 10, pero el verso 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan, sino regocíjense de que vuestro nombre está escrito en el reino de los cielos. Su gozo supremo, hermano, nuestro gozo no debe estar que el diablo sale chiflado cuando nosotros lo reprendemos. Debe estar en que somos conocidos en el reino celestial. Que cuando nosotros partamos de esta tierra, hermano,
inicie una intimidad con el Señor. Un día yo llegué a predicar una iglesia aquí en la ciudad. Y mientras yo estaba predicando, una mujer estaba sentada a las últimas filas de la iglesia y me hacía caras muy feas. Me sacaba la lengua, me sacaba la chueca. Y yo dije, tan gordo le caía esta. Pero llegó el momento de ministrar, de llamar al altar. Y el Espíritu del Señor me dijo, ella tiene un espíritu de lepra. Todos se acercaron al altar para que yo orara por ellos. Pero esa mujer estaba allá atrás haciéndome caras. No me hacía ojitos, me hacía cara fea. Me sacaba la lengua. Y cuando termino de ministrar a todos los hermanos, le digo, hermanita, venga por favor. Y me dice, yo, sí, usted venga. Dios la ama tanto que esta tarde Dios le va a dar un regalo. Y se para y como que medio dudando. Cuando llega al filo de la alfombra le digo, yo puedo ver en ti un espíritu de lepra. A ti no te gustan los abrazos, no te gusta esto, no te gusta aquello, rechazas a tus hijos, etc. Y empecé a hablar por el nombre de ciencia. Cuando le estaba entrando la palabra, empezó a retorcerse, hermano, no le miento. Yo no sé si usted ha visto aquellos que se tuercen así y quedan así paraditos. Así está torcidita, pero no caía. Y me dijo, dile que voy a liberar. Le dijo, sé libre en el nombre de Jesús. Pegó un grito, cayó por tierra, llorando como una niña. Cuando termina el servicio, todos se van. Como a mí no me gusta, me invitan a, ¿verdad? Es mi debilidad. Pero en eso soy fuerte con el Señor. Estamos platicando con los pastores y me dicen, jamás había visto yo que alguien sin batallar, sin estrujar, sin maltratar, sin quererse imponer, haya sido libre de esa manera. Solamente con la palabra. Y me dice el pastor, enséñeme. Lo volteo y lo veo. Y le digo, yo no tengo nada que enseñarle. Pero ¿cómo le hace? Cierro mi puerta, abro mi ventana y empiezo intimidad con el Espíritu. Cuando Él me habla, yo le obedezco. Y así es establecida la autoridad, pastor. Y se me queda viendo como medio raro y me dice, ¿en serio? ¿Es tan fácil? Cuando nosotros entendemos y estamos bajo autoridad como el centurión, nada se nos va a complicar en el mundo. Pero lo que nos tenemos que gloriar primeramente es que nuestro nombre es conocido en el cielo. Yo he pregado por muchos años y he interactuado con espíritus inmundos, demonios y brujos satanistas. Pero ¿sabe lo único que me ha librado, hermano? No es clamar a la sangre de Cristo. No es usar la Biblia y el aceite a diestra y siniestra y el agua bendita y la sal y la harina. Es únicamente mantener mi vida en integridad al Señor, meterme en el lugar secreto y dejarme cuando yo estoy hablando de su palabra con denuedo, Él ejerce a través de su Espíritu la autoridad. Él tiene el dominio. Yo no lo escogí a Él me escogió a mí. Y Él decidió conferirme la autoridad para hacer milagros, para hacer proezas. No es egocentrismo, idolatría, hermano.
Todopoderoso ha hecho con este. Conviene, hermano. Nos conviene sujetarnos y someternos a la autoridad de Dios para que cuando vengan los días difíciles podamos afrontar al enemigo. Muchos tienen la idea, hermano, de que nosotros como cristianos debemos estar únicamente como ratón asustado, viendo a qué momento el león rugiente viene y nos devora. Si no dijo Jesús, yo les doy potestad de caminar entre serpientes y escorpiones y pisarlos. La autoridad no está en los demonios, en los espíritus inmundos. Está que yo me someto a Cristo, a su poderosa mano, y yo puedo pisar los serpientes y los escorpiones, y ellos no me van a hacer ningún daño, ni me va a dar dolor de cabeza, ni diarrea, ni nada, porque estoy bajo el gobierno de Jesús. Y hoy el Señor desea y anhela que cambies tu vida espiritual únicamente de siervo a un digno representante del reino.